Hello, hello. Bienvenido a otra clase de gramática. Recuerda que estamos aprendiendo en esta lección a describir la personalidad de las personas. En el primer video te mostré estas descripciones y traté, con la ayuda de imágenes, de hacerte el mensaje comprensible para que tú puedas entender la mayoría de las cosas que em, están en estas descripciones. Recuerda que eso es lo fundamental en el aprendizaje de un nuevo idioma, tratar de escuchar, tratar de exponerse lo más posible al idioma y tratar de entenderlo. Y por esa razón, yo en los primeros videos te expongo al idioma, te cuento una historia, te muestro un texto en inglés y lo trato de hacer comprensible para que tú lo puedas entender. Pero ahora vamos a la parte gramatical que te va a ayudar a monitorear lo que tú vas a comenzar a decir en inglés. Recuerda que la gramática tiene esa función, monitorear lo que tú vas diciendo en inglés. Y para poder describir la personalidad de las personas, hay dos puntos gramaticales que son importantes que tú sepas. Uno es los adverbios, adverbs, and expressions of frequency, y expresiones de frecuencia, y el otro es el uso del present simple, el uso del presente simple para formar oraciones. Así que comencemos con los adverbs, las expresiones de frecuencia. Los adverbs son palabras que nos van a ayudar a decir la frecuencia con la que nosotros hacemos algo. Veamos un ejemplo en el texto. Aquí Isabela dijo, she always remembers her friends' birthdays. Ella siempre recuerda ella siempre recuerda el cumpleaños de sus amigos. Her friends' birthdays. Entonces tenemos que always es siempre, el 100% de las veces. Y luego tenemos usually, que es usualmente, often, a menudo, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca, y never, que es nunca. Algo importante a saber sobre el uso de estas palabras es que la mayoría de las veces van después del sujeto en la oración. Es decir, después, por ejemplo, de she always remembers, y van antes del verbo, este es el verbo remember, y van antes del verbo. Si yo quisiera decir que ella nunca recuerda el cumpleaños de sus amigos, yo tendría que decir, she never remembers. She never remembers her friends' birthdays. Entonces, el adverbio va después del sujeto y antes del verbo en la oración. Ahora, cuando se ocupa el verbo to be, acuérdense que era I am, you are, she is. En ese caso, el adverbio va después del verbo to be. Y aquí veamos si aparece un ejemplo de un adverbio después del verbo to be. Creo que en Jack aparecía uno. No, acá aparece he always arrives. Ahí tenemos otra vez, él siempre llega. She always has a smile. Ella siempre tiene una sonrisa. No encontramos uno con el verbo to be para mostrarles que el adverbio va
después del verbo to be en la oración. Bien, no hay ninguno, parece, pero podemos crear un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero decir ella siempre está a la hora, yo digo she is always on time. Ella siempre está a la hora. She is always on time. O si yo quiero decir que él es siempre respetuoso, he is always respectful. Respectful. He's always respectful. He's always respectful. ¿Ya? Entonces el adverbio va después del verbo to be. Cuando en la oración se ocupa el verbo to be. Pero va antes de los otros verbos. Por ejemplo, en el caso de she always has a smile. Ella siempre tiene una... Ah, mira, y aquí abajito había uno donde está con el verbo to be. Y luego el adverbio. She is usually very happy. Entonces ahí tenemos el sujeto, el verbo to be y el adverbio. She's usually very happy. Ella está usualmente muy feliz. Pero en lo anterior, she always has. No es she has always. No, she always have. El adverbio va detrás de el verbo. Bien. Ahora espero que lo hayas podido entender. Ahora vamos a cómo conjugar oraciones o cómo hacer oraciones en el present simple, que es el tiempo presente. ¿Cómo hacer oraciones en el tiempo presente? Y aquí están las formas, la estructura que tienen que llevar las oraciones en el tiempo presente. Con el verbo to be, la oración en el tiempo presente, la oración afirmativa, se hace colocando el sujeto, luego el verbo to be. Recuerden que depende del pronombre. Si tú vas a ocupar am, is o are. I es con am, el único, I am. Luego is es con las terceras personas, he, she, it. Y are se ocupa con las segundas personas singulares y plurales, que sería you are, we are, they are. Si no te acuerdas, retrocede las lecciones donde ahí lo expliqué. Entonces, en el caso del verbo to be, va el sujeto, luego el verbo to be y después el complemento. Veamos un ejemplo en el texto que les enseñé. Si vemos este mismo ejemplo, la oración positiva en presente simple, she is es el sujeto, she is el verbo to be y luego el complemento. She is usually very happy. Ella está usualmente muy feliz. Recuerden que este tiempo es para hablar de las cosas que pasan regularmente, las cosas que son siempre verdad, también para sus rutinas diarias. Para eso nos sirve este tiempo, aprender a usar este tiempo en inglés. Ahora, con los otros verbos, cuando la oración no está con el verbo to be, se ocupa el sujeto, el verbo y luego el predicado. ¿Ya? O ahí dice el object, el objeto de la oración. Ahora, algo importante sobre esto es que los verbos llevan una S. Acuérdense que también eso se lo expliqué. Vamos a ver un ejemplo acá. Vemos aquí inmediatamente he, el sujeto, el verbo y luego el predicado o el complemento de la oración. Y aquí vemos que el verbo lleva una S. He talks. El verbo solamente es talk, sin la S, hablar. Pero aquí, como es tercera persona, he, el verbo lleva una S. He talks respectfully. Él habla de forma respetuosa a otras personas. He talks respectfully.
O otro ejemplo sería aquí. She wakes up early. Aquí el verbo, perdón, el sujeto primero, luego el verbo con la S, wakes up. El verbo simplemente es wake up sin la S, pero como se usa con las terceras personas es she wakes up early every day. Ella se despierta temprano todos los días. ¿Ya? Y luego, para hacer la oración negativa, en el caso del verbo to be, se ocupa el sujeto, el verbo to be y luego not. He is not respectful. She's not always on time. Ya se ocupa el verbo to be y luego el not. En el caso de los otros verbos, se ocupa don't, se ocupa el sujeto, don't o doesn't, y el verbo y luego el complemento de la oración. Veamos un ejemplo acá. Se ocupa don't con las primeras personas y doesn't con las terceras personas. Creo que no hay un ejemplo acá con don't o doesn't, pero yo te voy a dar otros acá. Bien. Si ven estos ejemplos de estas oraciones, acá tenemos la oración en negativo, perdón, en positivo, y acá está en negativo. I watch TV. Yo miro televisión. I watch TV. Está el sujeto, el verbo y el complemento. Y en la forma negativa sería I don't watch TV. Yo no miro televisión. I don't watch TV. Yo no miro televisión. Aquí en la segunda tenemos we play football. Jugamos fútbol. Negativo. We don't play football. No jugamos fútbol. Entonces el sujeto en la oración afirmativa, sujeto, verbo, complemento. En la oración negativa, sujeto, don't o doesn't. En este caso es don't, porque es primera persona plural, we, nosotros, y el complemento. El verbo y luego el complemento. Play es el verbo y luego el complemento. Aquí tenemos they often clean their teeth. Y aquí ustedes ven un adverbio de frecuencia, often, que sería a menudo. Often, a menudo. They often, ellos a menudo se limpian los dientes. They often clean their teeth. Y ahora, la negativa, they don't, el sujeto, don't o does, en este caso es don't, es they, segunda persona plural. They don't often, el adverbio, el verbo y luego el complemento. They don't often clean their teeth. Y aquí en este caso el adverbio se pone entre medio de don't, el auxiliar negativo, y el verbo, clean. They don't often clean their teeth. Ahora, she cleans her room, 4. Ella limpia su cuarto. She cleans her room. Aquí vemos que el verbo solamente es clean, pero como está en tercera persona, lleva la S. She cleans her room. Ella limpia su cuarto. Y para decirlo negativo, she doesn't. Y aquí se ocupa el doesn't porque es tercera persona. No se ocupa don't. She doesn't clean her room. You ride your bike every day. Tú andas en bicicleta todos los días. You don't ride your bike every day. Tú no andas en bicicleta todos los días. Sandy takes nice photos. Aquí otra vez Sandy, tercera persona y por esa razón el verbo lleva S. Sandy takes nice photos. Sandy toma fotos bonitas. Sandy doesn't take nice photos. Sandy no toma fotos bonitas. They open the windows. Ellos abren la ventana. They don't open the windows. Ellos no abren la ventana. He buys a new CD. Y aquí otra vez el verbo con S, como es tercera persona.
Y acá doesn't. He doesn't buy a new CD. El doesn't porque es tercera persona. Él compra un nuevo CD. Él no compra un nuevo CD. She has a cat. Tercera persona. She has. Aquí el verbo tener no, no se pone un haves. Que alguien podría pensar que el verbo tener, have, en tercera persona podría ser haves. Se le pone la S. Existe una regla para esto, pero yo prefiero que ustedes aprendan estas cosas de memoria, no anden pensando en la regla. Pero en este caso, no sería haves. El verbo have en tercera persona es has. ¿Ya? No sería haves. Es has en tercera persona, el verbo tener. Entonces aquí le vamos a poner para que ustedes puedan. Ahí. Haves. Entonces por eso es, en vez de she has, acá, es she has. She has a cat. Ella tiene un gato. Y en el caso de la negativa, la oración negativa, she doesn't have a cat. Y aquí si se dan cuenta se ocupa el doesn't porque es tercera persona, pero el verbo vuelve a su posición normal, have, o a su forma normal. Y pasa con todos los verbos cuando es la oración negativa en tercera persona. Por ejemplo, Sandy doesn't take. Entonces ven acá que se ocupa el does, pero el verbo está sin S. Está en su forma infinitiva o en su forma normal. ¿Ya? She doesn't have a cat. Ella no tiene un gato. Y la última, he often goes to the cinema. Él a menudo va al cine. Goes. El verbo es go, ir. Pero se coloca goes en tercera persona. Y aquí vemos, he doesn't often go to the cinema. En la oración negativa, él no va a menudo al cine. Vemos doesn't, vemos que el verbo está en forma normal, go, y que el adverbio está entre medio del doesn't y del verbo often. Bien, eso es lo que les tenía que explicar sobre la gramática para que ustedes puedan describir la personalidad de personas. Así que ahora a practicar y nos estamos viendo en las siguientes lecciones. Bye bye.